Ya estamos de vuelta y continuamos con nuestra primera invitada, la doctora Vilma Salgado, quien fuera ministra de Economía y Finanzas, fue titular de la Agencia de Garantía de Depósitos y, como lo decíamos en nuestro saludo, y para quienes se están sumando a la sintonía, es algunas de las aristas nada más que se destacan de la hoja de vida de la doctora Vilma Salgado, catedrática universitaria, parlamentaria andina, también me parece que fue. Bueno, hablar de su hoja de vida nos va a llevar más del tema que estamos desarrollándolo en este momento y que tiene que ver con los subsidios. Vamos ahora a los otros sectores que también tienen subsidio. Hemos tomado los datos que constan en la proforma presupuestaria que se envió a la Asamblea Nacional en el 2014, se lo aprobó para su ejecución en el 2015 y claro, ya en ejecución se registrarán algunos cambios. Vamos con lo que se había destinado para la seguridad social. 1.540 millones de dólares se había destinado para la proforma para el presupuesto de este año, doctora. Y mi primera pregunta, ¿en la seguridad social hay subsidio? El Estado aporta a la seguridad social porque tiene que hacerse un cálculo actuarial, ¿no es cierto? El número de activos que tienen que soportar a los pasivos, a los jubilados. Ya. Entonces, el sistema de seguridad social siempre tuvo un déficit actuarial. Y es la razón por la que el Estado aporta a la seguridad social, aparte de los aportes que realiza por los empleados públicos, ¿no es cierto? Bueno, como obligación sería eso. Sí, como obligación, claro. Pero el Estado ya redujo en este año, hace unos meses, en 700 millones de dólares el subsidio a la seguridad social, porque consideraba que la seguridad social tiene excedentes, que desde luego esos excedentes históricamente también los han destinado sobre todo a la compra de papeles del Estado. Es decir, de alguna manera los excedentes de la seguridad social regresaban a financiar al Estado mediante la compra de bonos, de manera que cuando buscamos, por ejemplo, en este momento que hay una afiliación masiva de amas de casa, se está buscando que aumenten las recaudaciones de la seguridad social, pero si no aumentan las prestaciones para los beneficiarios de esos aportes, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo es simplemente que haya mayor liquidez en el IES, que por lo general el IES la destina a compra de papeles del Estado. Es decir, en ese sentido, a veces, en determinadas coyunturas, la seguridad social lamentablemente ha funcionado más como un impuesto que ha pagado el conjunto de que hemos pagado el conjunto de los afiliados, ¿no es cierto? Entonces, la reducción sustancial de 700 millones de dólares, que por supuesto dio lugar a protestas por parte de los afiliados y jubilados, se debe a que en el cálculo actuarial a futuro, pues seguramente va a haber un mayor déficit actuarial del que ya tiene la seguridad social. Es decir, a futuro lo que estamos haciendo es entonces desplazando a futuro ese costo. Es decir, allá verán cómo lo resuelven. Normalmente en nuestros países, no solo el caso del Ecuador, la seguridad social lamentablemente no es algo en lo que un jubilado pueda confiar. Yo tenía solo como anécdota, una profesora en México, ¿no?, argentina, jubilada en Argentina, cuya pensión con tanto cambio, revaluación, devaluación, cambio de moneda, inflación, era apenas de $5, el equivalente a $5. Entonces, este es el problema de nuestras economías, el hecho de que no se tiene claridad sobre la importancia de la generación de empleo. ¿Quiénes son los que mantienen el sistema de pensiones? Los trabajadores activos, ¿no es cierto? Entonces, la política fundamental tiene que orientarse a eso, al empleo. El activo es el que va y ahí no serían necesarios subsidios, si es que hay suficientes activos que soporten a los pasivos. Pero si debilitamos el mercado laboral, si no entendemos que lo más importante es la producción, proteger la producción y el empleo, y estimular la producción y el empleo, entonces corremos el riesgo de que a futuro pues no habrá sistema de seguridad social que aguante. Producción y empleo evitaría subsidios en la seguridad social porque uno mismo aporta. Exacto, los activos sostienen a los pasivos. Sostienen a los pasivos y luego ya cuando estamos más viejitas disfrutamos de aquello que hemos dado durante la vida activa. Vamos al subsidio del desarrollo social. Son 750 millones de dólares. Comprende el bono de desarrollo social, comprende el bono Joaquín Gallegos Lara, la pensión de adultos mayores y también para las personas con discapacidad. Aquí como que se justifica el 100% de estos subsidios, doctora. El 100%. Fíjese que este es un subsidio que está siendo adoptado en la mayor parte de países del mundo. Hasta cuando tengo información, 40 países lo habían adoptado, está siendo apoyado por el Banco Mundial y el BID, sobre todo porque son transferencias condicionadas. Es decir, ¿en qué sentido? Se apoya a la madre de familia, en el caso del Ecuador, con $50,
que entiendo es uno de los subsidios más altos de lo que conozco, del resto de países que conceden este tipo de transferencias condicionadas. $50 es altísimo. Pero en todo caso, con estas transferencias se condiciona a la madre a que garantice que va a mantener a sus hijos en la escuela y a que va a llevarles a los centros de salud para las vacunas y los controles de salud, lo cual, de acuerdo con las evaluaciones que se han realizado, es un subsidio altamente eficiente porque permite lograr otros objetivos como es mejorar el nivel de enseñanza, el nivel de educación y mejorar también las condiciones de salud de los niños. Bueno, y ahí también va para las personas con discapacidad. Sin embargo, aún en este subsidio, o sea, nuevamente, ¿por qué necesita subsidio una madre? Porque es madre jefa de hogar, porque no tiene ingresos, porque no está afiliada a la seguridad social. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que puede sacarle definitivamente de la pobreza? Es una inserción laboral. Entonces, siempre vamos a caer en que lo fundamental es el mercado laboral. ¿Qué hacemos para que el mercado laboral genere empleo? ¿Cómo mejoramos los activos y las capacidades y el potencial de los sectores que reciben estos subsidios? Excepto ancianitos y discapacitados, ¿no es cierto? Pero incluso ahí en discapacitados el gobierno actual tuvo el acierto de dictar una ley para permitir obligar a las empresas a tener un cupo de discapacitados como empleados y en consecuencia darles una opción laboral. 2 minutos nos quedan apenas, doctora, por eso vamos a pasarlo muy rápidamente. Los valores que se destinaban en la proforma para el 2015 para transporte, $43 millones, tenía que ver con la calidad de servicio en el transporte interprovincial. Banco de Desarrollo, $58 millones, y me quiero detener este minutito en el subsidio del agua no potable, $33 millones. ¿Estamos hablando del agua de riego, el agua no potable? ¿A qué agua nos referiremos, doctora? Claro, no, es el agua no potable, aunque también el agua potable está subsidiada, ¿no? Ese es el subsidio al Banco del Estado. Es decir, yo creo que esta también fue un acierto. El Banco del Estado concede créditos para las municipalidades, una parte del costo de esos créditos es pagado por el Estado, pero son créditos para mejorar la dotación de servicios básicos, alcantarillado, agua potable, que redunda en beneficio de la salud. Es decir, no todos los subsidios son equivocados. En este caso, absolutamente necesario un programa de prevención en salud. Agua de riego, desde luego, tan importante sobre todo para los campesinos. Pero aquí nos faltó, y también estas ausencias son un problema comparado con el nivel internacional. Nos faltó una política integral de desarrollo agrícola, ¿no es cierto? Esto nos pone en una situación de desventaja, pone al campesino ecuatoriano en una situación de desventaja frente al productor de Europa o de Estados Unidos. Estados Unidos y Europa conceden subsidios de $300 mil millones anuales a sus agricultores, a tal punto que el 35% de los ingresos de un agricultor en Europa proviene de los subsidios. Entonces, esos productos subsidiados, si les permitimos que ingresen a nuestros mercados, competencia y desleal. Este es el problema en los tratados de libre comercio, cuidado, ¿no? Con Europa, que estamos en una negociación, cuidado con permitir el ingreso de leche subsidiada. Una vaca en Europa o Estados Unidos recibe un subsidio diario de $3, que es mucho más de aquello con lo que sobrevive una gran parte de la población desprotegida del mundo en desarrollo. Menos de $2 al día. Muy bien, nos ha venido muy corto realmente el tiempo, tan solo es un abreboca lo que hemos compartido el día de hoy con nuestros amigos oyentes y televidentes a propósito de este tema que lo hemos puesto hoy sobre la mesa con invitados especiales, y en la primera parte la doctora Vilma Salgado, a quien le agradecemos, pero también le comprometemos, si hay necesidad de volver a tener con nosotros, doctora, conforme vayan avanzando el desarrollo de esta temática, sabemos que usted nos va a acompañar. Con mucho gusto, y le agradezco mucho por la invitación, muy Gracias. amable. A la doctora Vilma Salgado, quien fuera ministra de Economía y Finanzas. Vaya usted, por favor, tomando muchísima atención de lo que acá se está diciendo, porque después tendrá que sacar sus propias conclusiones. Breves mensajes y luego nuestro segundo invitado, el doctor Augusto Tandazo. Él es jurista experto en materia petrolera. Obviamente vamos a hablar sobre los subsidios a los combustibles. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.